Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un aporte bastante interesante. Se trata de una plantilla para mayorizar los asientos contables, los libros diarios que tenemos y automáticamente que se totalicen en el libro mayor. Les recuerdo que esta plantilla la voy a poner en la descripción del vídeo para descargar y solo les pido a cambio que se suscriban a mi canal de YouTube para ayudarme con este proyecto, ¿vale? Les voy a explicar cómo funciona. Tiene tres hojas, la hoja cuentas. En esta hoja cuentas vamos a tener que escribir los números de cuenta con las descripciones en esta celda. Simplemente ponemos el número de cuenta y la descripción. Cada uno aquí lo puede poner como quiera. Si no quiere poner descripción, solo el número de cuenta, ya eso es cuestión de cada uno. Y también las cuentas pues las adaptaremos al país donde estemos llevando la contabilidad y escribiremos los números de cuenta. Yo en este caso he puesto las cuentas, algunas cuentas muy corrientes en la contabilidad española y le he asignado un código eh, relacionado con el número de cuenta. Es imprescindible para que funcione la plantilla escribir un código en esta columna. O sea, tenemos que escribir la cuenta en esta columna de aquí y en esta columna asignarle un código. Si esto no lo hacemos, no funciona la plantilla, ¿vale? Luego en el libro diario escribiremos nuestros asientos. En este caso voy a escribir uno nuevo. Vamos a ponerle el 10. En estos asientos no estoy poniendo líneas de impuestos porque como es un asiento de prueba para no complicarme mucho la vida. Voy a poner la fecha de hoy, en 9 de mayo de 2021. Eh, Perdón, me equivoqué aquí. ¿Vale? Luego, como esto sería una venta, pues pondría una venta de una factura mía de venta. Voy a poner una anterior y le voy a cambiar el número, que sería la siguiente, la de 32. ¿Vale? Y luego aquí en esta columna de cuenta tendríamos que abrir el desplegable y elegir la cuenta que queremos poner en esta línea. En este caso vamos a poner pues ventas, ¿vale? Y luego tenemos el debe y el haber, entonces voy a ponerlo en el haber, que es donde va en este tipo de asientos. Voy a ponerle 500 euros. También pueden cambiar el tipo de moneda, adaptándolo a cada uno a su país. Y luego volvería a elegir aquí la cuenta de clientes, en este caso, y pondría la contrapartida por el debe. Vale, que en este caso ya tendríamos hechos los asientos y solo le daríamos al botón mayorizar y automáticamente nos daría los totales en el libro mayor, ¿vale? Hay que hacer esto, es simplemente rellenar los asientos, las cuentas que vayamos dando de alta las escribimos aquí y luego vamos escribiendo los asientos cada uno en su correspondiente lado, le damos a mayorizar y ya nos sale los totales por mayores en esta hoja. Pues nada, espero que les guste la plantilla y ya saben que se las dejo en la descripción del vídeo y por favor suscríbanse.